Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Campus Podcast. Hoy me encuentro aquí con Rubén Galgo, con mi compañero y amigo Rubén Galgo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Brand Stoker, aquí le tenéis. Y por supuesto, conectado online. Hoy no está desde Ávila, hoy está en otro sitio, es un nómada En digital. Salamanca. Hoy en Salamanca. José Antonio Gelado, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, veréis a José Antonio que le voy poniendo y desapareciendo, ¿no? Le voy poniendo y quitando, mejor dicho, de aquí de la grabación. O sea que, pero que vamos a mantener aquí una conversación, Rubén y yo, y José, pues exactamente igual, irá con preguntas y estaremos aquí los tres conversando acerca de un tema muy especial, muy necesario y donde mucha gente no cae a la hora de preparar su podcast, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, divulgativo, formativo o bien para las universidades. Hay muchos, por supuesto, muchísimos proyectos que sí, pero hay otros tantos que no. Y es la importancia de la identidad visual, del branding, de la imagen corporativa, es decir, no solo vale con poner un logo y venga, ya está. No es... ¿Qué pasa Efectivamente. con esto? Pues que estamos en un mundo de audio, de ondas, pero al final la parte visual es súper importante, ¿no? Y al final el tener algún identificador visual que te ancle eso que estás escuchando, pues siempre es necesario, ¿no? Desde la propia marca o la imagen o el cover del podcast hasta luego cómo son esas carátulas de cada uno de los episodios. O sea, todo eso al final nos va dando información extra para un contenido en formato audio que siempre además en este mundo tan súper digital, que tenemos un mogollón de estímulos por todos lados, pues siempre viene bien, ¿no? De hecho, tenemos estudios recientes que dicen que se asocia directamente a un podcast el hecho de que haya una cara visible con un micrófono, ¿no? O sea, que eso lo escuchamos el otro día en el Audio Paris Day y fue increíble, ¿no? Es decir, que al final parece que no, pero necesitamos un complemento al audio. Evidentemente lo importante es el audio, pero esas referencias visuales son muy necesarias. Como la toma de decisión del público cuando se enfrenta al teléfono móvil y ve mogollón de carátulas es la imagen. Todavía no nos han escuchado, por lo tanto, les vamos a impactar por cómo sea nuestro diseño. Eso es. Y además yo de unos años para acá lo vengo notando porque he hecho algún trabajo pues, para Yes We Cast, para Molo Cebrián, para un montón de podcasts. Y cada vez veo que la imagen está incluso más sintetizada. O sea, al final vamos a colores mucho más vibrantes, mucha más presencia de color, menos información fotográfica. Y es al final, siempre es verdad que siempre me gusta decir que el color es lo que más identifica, ¿no? Entonces casarnos con un color, como si fuésemos las operadoras de móvil. Sí. Y eso está funcionando muchísimo, ¿no? Colores planos, verde chillón, una imagen, una letra, ¡pum! Ya te estás asociando a algo, ¿no? Y eso es algo que es verdad que nos ayuda a tomar una decisión. O sea, a mí siempre me gusta hablar de la batalla del lineal, que cuando tú estás comprando en un centro comercial, estás comprando en el Mercadona o en el Carrefour, al final la toma de decisión la tomas en menos de medio segundo y el 90% de esa decisión viene justamente por un estímulo visual, que normalmente suele ser el color. Y con los podcasts está pasando exactamente igual, ya desde hace tiempo, ¿no? Pero ahora como hay tantísimos contenidos y tantísimos podcasts y... Se antoja un poco más importante porque, claro, es Claro, que entras ahí en un mercadillo de muchos colores. De primeras entras en un mercadillo de muchas imágenes, muchos colores, muchos nombres. Y además en cada temática una cosa diferente. Bueno, es que los de tecnología, digamos que se referencian por colores, pues eso, más tequis, azul, negro, gris. Y nada, o sea, ya te encuentras absolutamente de todo. O sea, la gente busca destacar con rosas, con amarillos, con mezcla de color amarillo con rosa, claro. blancos, que creo que nunca falla, pero ahora nos lo contarás tú un poco más. José, ¿te parece que ahora que hemos hecho esta Sí, pequeña introducción para la gente, para directamente entrar al grano, ahora pasamos a una breve presentación de Rubén? Porque me gustaría, me parecía importante esta parte de que la gente ya entre directamente al contenido, pero ahora, como ya estáis viendo que Rubén es una persona que conoce mucho y le tenemos aquí, aparte de que porque es amigo y llevamos años trabajando ya juntos, es porque es una de las personas de referencia en el sector del podcasting aquí en España y además con todos sus años de experiencia en torno al branding. Rubén Galgo, sin director de duda. Brand Stoker. Adelante. ¿Tú cómo conociste a Rubén? ¿En qué año conociste a Rubén? José. Esa es Esto buena, es ¿eh? como lo del podcast. ¿En qué año empezaste el podcast? ¿En qué año Sí, sí. conociste a Rubén? Esto es un quiz, esto es un trivial. Pues es que hace ya tiempo, ¿verdad? Hace ya unos años. Pues yo creo que sería en torno a algún evento, ¿no? Alguna presentación o algo presencial, ¿no? Yo creo que fue unas JPod, yo creo, podría ser. Cuando volvió a Sí, aparecer ¿no? José por las JPOT de 18 o por ahí. 6.
En Málaga y en Alicante no viniste tú. En Málaga sí estuve en el 16, si no me equivoco, en Alicante no. Pues entonces estaremos en el 19 ya en Podcast Days directamente. Pues No, pero entonces yo creo, no sé, o en no nos Málaga. conocemos tanto, Gelado. No, hombre, yo creo que en Málaga, ¿no estuviste tú en Málaga en el No, no, 16? no. En Málaga yo no fui, no. Ah, pues entonces sería después. Pero bueno, tu leyenda ya te precedía, o sea que en ese sentido no. Es una... Leyenda sin duda. Y además yo creo que de un sector que nos viene muy bien a los podcasts, ¿verdad, Rubén? Que es precisamente eso, el cómo aplicar todo el conocimiento del branding, de la marca, a destacar. Y yo añadiría que además de los colores, además de haber tanto, en un tamaño muy pequeño, porque normalmente en los podcasts, cuando ves los listados, y sobre todo en aplicaciones ya en el móvil, no te digo nada, realmente lo que ves es un thumbnail ahí pequeñito de 3 por 3 píxeles casi, donde te la juegas todo en eso, en pocos elementos para jugar. ¿Cómo se puede sacar más provecho de eso, Rubén? Pues a ver, es verdad que ahí ya hemos ido un poco evolucionando un poco, porque es verdad que al principio solamente teníamos información en audio, luego ya, o sea, perdón, en imagen, luego ya las descripciones cada vez de cada episodio y cada podcast, pues te permiten meter más información. Entonces eso yo creo que nos ha permitido también el ir dejando composiciones visuales más livianas. Y al final yo creo que lo que mejor funciona siempre es la síntesis, ¿no? Y que es tener una forma gráfica lo más sintética posible, que sea aséptica, que no te condicione en el futuro, pues si luego el podcast va a crecer o no va, o tiene ramificaciones o subpodcasts o para el tema de Patreon y demás, ¿no? Que, o sea, que sea una marca o una imagen que sea sencilla y que se pueda derivar a todo ese tipo de mundo posterior al propio podcast. Y, y luego también la elección tipográfica. A mí eso, la tipografía siempre es la gran olvidada en todo esto y una tipografía nos da muchísima información. Eh, si estás hablando, por ejemplo, el ejemplo que ponías tú de tecnología, pues evidentemente no te pega una tipografía con serifa, con remates y una Times New Roman, ¿no? Por hablar un poco en Roman paladino, pero tienes que irte a unos códigos pues más acordes, ¿no? Entonces, una buena tipografía también nos condiciona mucho el propio nombre del podcast, ¿no? Porque al Sí, final si si son tienes, nombres muy largos. claro, la síntesis está complicada ahí, ¿no? Entonces siempre intentas o ir con acrónimos, lo que pasa es que, bueno, ya es una puñeta, porque ya no estás diciendo o verbalizando tu nombre, tu identidad verbal, sino que ya estás haciendo un acrónimo que es como un Ya. segundo nombre. Entonces, bueno, para mí eso es lo más importante. Y que, por supuesto, que te pegue un buen punch y que luego te aguante reducciones de De tamaño. tamaño. O sea, eso es algo. Por eso yo creo que se está yendo precisamente a eso, ¿no? A fondos claros o fondos de Chrome con un color o con un degradado, algo así muy sencillo, y luego tipografías más brutalistas para que, como decía José, cuanto más pequeño se pueda leer. O sea, no hasta el punto de que sea el típico favicon, ¿no? Este que tenemos Ya. en la dirección de las URLs, pero sí que es un trabajo, bueno, pues delicado, ¿no? Delicado porque es verdad que luego vienen sorpresas, que los reduces no se entiende bien, no se Sí, ve sí. esto, es que pensé que esto era otra cosa. Mira, además, estos días bueno, ayer estoy súper orgulloso como padre porque mi hija Nora acaba de hacer su primer logo y en su cole, entre 400 niños han votado que la radio de su cole es Radio Pichón, que es un podcast que van a hacer, Radio porque el Pichón. cole es Palomeras. Y Radio Pichón se ocurra ya el naming y la imagen y el logo. Y claro, como padre orgullosísimo. Y ayudándole un poco a vectorizar el dibujo que ya había hecho y tal, ¿no? Pues se lo estuve justamente explicando. Digo, fíjate, hija, pues ves este pichón que has dibujado, pues si le mete, porque le metía una cola y un montón de detalles. Hay que sintetizarlo, porque si no, luego en chiquitito no se ve, ¿no? Y hacemos el ejercicio de ponerlo en un player de ficticio de Spotify Sí, y ella misma, papá, pues es verdad, es que parece un burruño, es verdad, no parece una cola. Digo, claro, pues hija, claro. pues si es un burruño, hay que quitar la cola porque nos está sobrando en Radio Pichón. Y es algo que es, bueno, es una conclusión a la que todo el mundo llega, ¿no? Al final, cuando ves ahí un poco de ruido, pues dudas, ¿no? Esto pues, parece que no está muy currado. Además hemos pasado de
que todo el mundo tenía, pues eso, las típicas ilustraciones de banco de imágenes de FreePic y todas estas así. Sí. Ahora todo el mundo con el tema de la inteligencia artificial es una cantidad de contenido súper elaborado y súper currado. Pero claro, volvemos a lo mismo. Al final es un contenido que es verdad que son fotografías hiperrealistas, espectaculares, pero cuando tú lo ves en pequeño no funciona. Ya, es hiperrealismo, pero lo que dices tú, cuando está en pequeño no funciona igual. Es demasiado dato. O sea, Claro. hay tanta información Eso que te es. pierdes en la información visual. Eso es, tal cual. Entonces, por eso, además yo ahora mismo se nota, ¿no? Quién lo ha hecho con IA, quién ha Sí. tirado, como anda la vieja usanza, con Qué rápido lo hemos sabido identificar, ¿verdad? Bueno, O sea, qué rápido el cerebro hemos sabido identificar que está hecho por IA. Bueno, no sé si todo el mundo, pero yo creo que nosotros, yo lo veo y digo, esto es una IA. yo el otro día hablaba con me escribió un hombre para un patrocinio de los Podcast Days y hablando con él le decía, digo, joder, es que me ha soltado la típica frase, digo, este texto que me has pasado lo has hecho con inteligencia artificial. ¿Se nota, macho. verdad? Bueno, lo de La terminología. subir tu marca al siguiente nivel, lo del siguiente nivel, que todo el mundo que nos esté escuchando, por favor, que le diga a la memoria de su ChatGPT que no diga, que suprima de su vocabulario la frase esta Es que es una pasada, ¿no? El uso y reuso continuamente de los mismos tiempos verbales, los mismos verbos, los mismos, Todo. absolutamente todo. Y al final, cuando ya ves varias, ya de repente dices, esto está hecho por una IA. Sí, es que... ¿Cuál ha sido la... bueno, quería preguntarte antes de la evolución de las identidades de imagen de los podcasts en los últimos años, pero quería preguntarte si en cada temática influye, porque yo cuando entras en cada categoría distinta de las secciones de Apple Podcasts o Spotify, etcétera, ves que, por ejemplo, ficción se lleva algo más artístico. Es decir, no identificas muchas veces lo que es la imagen con lo que realmente te vas a encontrar después en el podcast. Por ejemplo, el gran apagón. Bueno, se lee el gran apagón, pero la identidad corporativa, o sea, la imagen, es artística. En Guerra 3 es artística. En La firma de Dios es artística. Justo me está dando ejemplos de covers que han hecho que ha hecho Podium Podcast y que además todos estos son trabajos que hace en el mismo estudio de diseño que trabaja con ellos. O sea, pero, sí, pero me refiero que hay mucha diferencia, ¿no? De que sea ficción, por ejemplo, que sea salud. sí, Que no sí, son sí, tan sí. artísticos, me refiero de que sean como muy bohemios o... Sí, a ver, todo eso, evidentemente, eso te condiciona. O sea, tu público objetivo pues tiene un patrón en el que le encajan determinados códigos y otros no. Entonces, el tema de la ficción es verdad que se presta mucho a lo abstracto. ¿No? Estamos Bloom. sí, Pongamos otra. Bloom. Es que abstracto. las ficciones son las que estamos viendo, además, la mayoría son como distópicas o, ¿sabes? Entonces, ese mundo te lleva a interpretaciones, bueno, pues un poco más oníricas, que no sean tan evidentes, ¿no? Que un conversacional, que sabes que vas a tener la foto del entrevistador. Claro. Entonces, eso sí que te condiciona, o sea, la temática te condiciona y lo mismo, pues no es lo mismo ese público que un público, pues por ejemplo, como el que tenemos en Aderlas, Sin Cita Previa, que es un público de maternidad y puericultura y salud en familia. Entonces, eso... Que vas a buscar más que se identifique por el nombre, es decir, que se quede el nombre como en el imaginario de las personas. Sí, y además ahí vamos sobre todo con el nombre y luego también pues los códigos visuales son distintos. Estamos hablando de que son ilustraciones como más infantiles. Ojo, que no es un contenido para niños. No, ya que sé. ahí evidentemente pues sí que te llevas al mundo de los dibujos, de la ilustración, de la ilustración así un poco más vectorial, minimalista y tal. Pero sí que pues lo rodeas de elementos que tienen que ver más pues con la pediatría, con la medicina y bueno, un poco con el rollo pediátrico, ¿no? Van cambiando. Luego, si por ejemplo te vas a uno más, imagínate un podcast de Fórmula 1, pues te vas a códigos totalmente distintos. Mucho más masculinos, mucho más agresivos. Que se identifique bien, quizás, que es Fórmula 1. Es decir, que no tengas margen de error. Claro. O sea, Si es tenis, que lo identifiques rápidamente con que eso va a ser tenis, o ciclismo o tal. eso es. Aquí la gracia de todo esto es que tú identifiques, o que la gente identifique nuestro podcast y visualmente, incluso sin tener que leer el nombre. El nombre, claro. O sea, que con una imagen ya digan, vale, estos tíos, o sea, cuando hicimos, esto es un poco radio, ¿no? Pero cuando hice la marca de tiempo de juego, al final lo que queríamos de alguna forma representar era tiempo y juego, ¿no? Cronómetro, las iniciales, un balón de fútbol, chimpún, ya está. O sea, algo que sea, y bueno, ya lleva, desde que hicimos esa marca, pues ya ha pasado bastante tiempo y sigue funcionando, ¿no? O sea, se ha limado a un poquito ahora cosas que no funcionaban tal, pero básicamente es eso, es un poco la idea, ¿no? Es lo que intentamos siempre.
Es decir, que con menos contar más, ¿no? Y luego también es importante el que la gente pueda, o sea, que la gente se siente inteligente. Eso mola muchísimo. Tú cuando haces una marca, siempre me gusta decirle a los clientes que una marca tiene que ser inteligente, ¿no? Que hace poco lo hablábamos en una reunión que le comentaba a una mujer, ¿no? A un cliente. Digo, bueno, tú, el oso del logo de Toblerone, ¿cómo que el logo de Toblerone tiene un oso? Sí, si te fijas en la montaña tiene un oso. ¡Ay, no lo había visto! No sé qué. O sea, si las marcas además tienen ese doble juego, ves que es una marca inteligente, que tiene ahí un rollo que te hace pensar y, joder, ahí demuestras ahí un poco, aparte de la creatividad, que hay un trabajo detrás, ¿no? Que no es algo... Porque sí, y ahí la IA no llega todavía o sea, a meter, o sea, salvo que tú se lo digas muy específico y tal, pero es muy complicado llegar a ese tipo de síntesis. Tú has hecho... Hombre, todavía Pachi, la IA no es capaz de escribir bien los textos que le dices o el nombre del podcast y tal, y te pone ratas o se inventa letras como para pedirle encima que sea inteligente y te haga juegos de ese tipo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ahí tenemos mucho, o sea, bueno, la IA tiene recorrido, pero vamos, poco tiempo va a tardar en llegar ahí, ¿no? Porque viendo un poco cómo va evolucionando, pero sí, totalmente de acuerdo. Rubén, para Dale. mucha gente que tiene que además buscarle, que va en Brand Stoker, es donde le van a encontrar, además en el podcast donde habla sobre marcas, la historia de las marcas, etcétera, que es un podcast que lleva ya años. Yo te conocí en 2016 aproximadamente, Pues 2016-2017 y ya estaba, en el 15 en el empezamos. 15. Has hecho las identidades de algunos podcasts de los más importantes a nivel mundial, como por ejemplo el de Entiende tu mente. Sí. ¿Qué te inspiró para hacer el de Entiende tu mente? Bueno, ¿Venía con pautas de Molo? no. Vale. No, de hecho, a mí es el primer podcast en el que yo trabajé con estrategias de marca pura y dura. O sea, ahí moló. ¿Cómo era el logo de Entiende tu mente antes? Porque no me acuerdo. O sea, yo Bueno, ya tengo el tuyo. pues yo no me acuerdo tampoco, creo, Es verdad, creo, es creo que verdad. No me acuerdo. eran unas Sí, siglas, sí. era ETM, creo que era algo así, yo creo, Sí, no recuerdo muy bien Yo cómo, tampoco. pero sí, eso fue muy curioso porque Molo, yo no conocía a Molo de nada, vino a Podcast Days y me trincó por banda, oye, quiero que me hagas una marca, tío, que voy a hacer que el podcast quiero evolucionarlo, como muy ambicioso. Ujú. Y bueno, le planteé un poco un escenario como si fuese una marca pues de una pyme, por ejemplo, como las que suelo trabajar yo. Y lo compró. Vamos, lo compró que hicimos una parte de estrategia, luego hicimos una parte de definición verbal de cómo él comunicaba pues su marca, su podcast, y luego ya pues definimos la parte visual, ¿no? Y luego, bueno, pues hicimos manuales y luego todas las piezas Ya, que está claro. haciendo y tal. O sea, al final fue un proceso igual que una marca. Ujú. Y ahí la clave, bueno, o sea, realmente ahí yo le planteé un escenario después de hacer un poco una investigación de una pequeña auditoría de cómo era la marca, cómo era el entorno de los podcasts de psicología, la oportunidad que era en aquel momento Sí, el sí. potenciar esto, porque estamos hablando que esto fue en el 18 por ahí, 2018, ¿no? Que en le cambiaste la 2018, identidad. Sí. en 2018, ¿no? Que era cuando además todavía no se está hablando como se habla ya de los problemas mentales, ¿no? Ujú. Y entonces ahí, pues la conclusión fue, tenemos una oportunidad muy grande, es verdad que estamos hablando de mente, ¿no? O sea, la mente ya te lleva a una serie de imágenes visuales muy claras, ¿no? De pues el cerebro, la cabeza pensando y demás, ¿no? Que era como muy, bueno, un poco lo más básico, ¿no? Que todo el mundo se le puede ocurrir. Y luego había una cosa que salió dentro de todo el estudio y me encanta además porque Molo lo sigue utilizando a día de hoy, que era lo de que realmente entiende tu mente somos activadores del cambio, ¿no? Y entonces somos ese botón, ese clic, o esa tuerca que tú giras y de repente provocas un cambio en ti, ¿no? Ya el mero hecho de empezar a escuchar Entiende tu mente ya Ujú. provoca Una actitud una frente a un actitud cambio, ¿no? de, vale, voy a empezar a entender que lo primero que lo que me pasa, quiero entender más qué es lo que me pasa. Y después ya es ver, oye, esto le pasa a mucha más gente y además veo que tiene soluciones o se puede tratar o que lo podemos gestionar, lo puedo gestionar de otra forma. Y porque además esto era curioso porque en ese estudio lo que salió, y esto fue información que nos dio Molo, es que la gente decidía, antes de ir al psicólogo, como paso previo era leer libros de psicología o escuchar Entiende tu mente. Bueno, Entonces, el paso previo. eso es. Entonces, eso es, Tenían miedo a que no sabían que se iban a encontrar en el psicólogo y decían, bueno, aquí voy a claro, estar con dos, con Mónica en el momento, ¿no? Que lo hacían con Mónica y Luis y Molo, y ya como eso es. esa iniciación al mundo Sí, sí, y la terapia. es que es increíble. Entonces, claro,
con ese dato pues había que aprovecharlo, ¿no? Y entonces por eso era un poco eso, ese activador, ¿no? No le vas a dar un play porque al final todos estos recursos siempre son típicos de podcast, ¿no? El play, el pause, no sé qué. Entonces, bueno, buscamos un poco algo más manual, ¿no? Como esas tuercas, ¿no? De los juguetes antiguos, ¿no? Esas llaves para activar tu mente. Y luego además, es verdad que lo que vemos siempre es el ETM y el cabezón, ¿no? Como le llamamos Con ya el puzzle de detrás, ¿no? internamente. Pero luego cuando hay una versión de la marca que hicimos que pone entiende tu mente, pone entiende y debajo tu mente al revés. Sí. Entonces, y tiene la llavecita. Cuando tú le das a la llavecita, lo que hace es que lees lo que no entiendes, ¿no? Es como hacer tangible la promesa de la marca. Y bueno, pues eso fue un trabajo de un par de meses y la verdad es que, bueno, luego toda la parte del universo gráfico, sí, nosotros siempre hacemos las marcas que no es solamente un logotipo y ya está, sino que creamos lo que llamamos un look and feel o universo gráfico. Entonces, claro, ostras, como estamos hablando de algo, la mente es algo como muy abstracto, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? Es como lo más elevado. Si nos lo llevamos a la parte más física, pues termina siendo un cerebro, ¿no? Y entonces todos esos churritos que la gente ve en las gráficas al final son los nódulos cerebrales, ¿no? Que hicimos una composición como simulando los nudos cerebrales, ¿no? Lo que pasa es que con unos códigos pues mucho más amables, con unos colores pues también muy más zen, más colores pastel, un poco pensando que no puedes estar escuchando. Que no es algo agresivo, sino que sea algo Eso amable. es, ¿no? Porque la temática, pues, otro caso, ¿no? Que la temática te marca mucho, Claro. te marca mucho eso. José. Una duda y además viendo los proyectos que podéis encontrar, si nos estáis escuchando y dices, bueno, pues a ver de qué están hablando, pues Brand Stoker, buscas Brand Stoker en Google y ahí tienes los proyectos. Y yo estaba mirando y me surgió una duda también en relación con lo que comentábamos antes de las categorías de los podcasts, cómo influye la categoría o la temática, y es el tema de careto, cara del presentador del podcaster o no. Y viendo vuestros trabajos veo que no soléis utilizar pues, la imagen del presentador normalmente así con los brazos cruzados, así puesto y tal, ¿no? ¿Crees que influye también un poco, bueno, seguramente también influirá la temática o es más una decisión un poco de concepto general de marca lo de poner la cara? Y lo digo porque uno de estos análisis que había también de podcast de los 100 primeros de Spotify, los 100 tal, pues analizaban eso, ¿no? Es decir, el X% pone la cara. Yo ahí lo que veo sobre todo depende de qué es lo que busques en ese podcast. O sea, si lo que buscas es tu lucimiento personal como creador. Notoriedad y branding personal, ¿no? Eso es, pues ahí O tiene. ego. Sí, bueno, que va de la mano. Y un poco también, claro, eso también está Va ahí, de la claro. mano, eso es. Ahí lo que hacemos, o sea, ahí siempre, pues evidentemente que sea tu foto, tu cara, pues bien con un estilo fotográfico concreto, o que sea una ilustración, o lo que sea. Pero si tú, que esto por ejemplo es una cosa que con Molo hablamos, ¿no? Al final es tu podcast, hasta qué punto tú queremos crear una imagen personal o queremos crear una marca que el creador de contenido pueda utilizar como un escudo y que pueda tener luego una proyección mayor. Entonces depende un poco del enfoque estratégico que tengas con ese podcast. En el caso de Entiende tu mente, Molo tenía muy claro que quería crear una marca. Y de hecho, con los años lo hemos ido viendo, ¿no? Pues el ETM, ETM Live, Claro. los eventos. Quiero decir, todo eso va incluido dentro de una arquitectura de marcas que definimos originalmente con él, ¿no? Hemos hablado con otros creadores y hemos hecho otros podcasts. Por ejemplo, cuando hicimos el de Influrealismo Mágico, pues ahí no podíamos poner una fotografía porque por entonces Lorena Macías no había mostrado todavía hazme una foto así, no había mostrado su cara al público, entonces tuvimos que trabajar con una ilustración, ¿no? Pero sin embargo ella no quería renunciar porque ella al final lo que quiere es hablar de sí misma y es su propia marca personal y es lo que va a vender es ella, no es un producto en concreto, Claro. sino es ella y sus conocimientos en marketing y tal. Entonces depende un poco de ese enfoque. A mí personalmente me gusta siempre más el anonimato, quiero decir, porque al final... Pero entra quizás en tu personalidad. Sí. Pues tú incluso con Brand Stoker, que podrías perfectamente utilizar tu marca, siendo tú también tu cara y diciendo, bueno, pues si Brand Stoker, pero salgo yo, como hacen muchísima gente relacionada con el mundo del marketing, y sin embargo tú utilizas Brand Stoker, punto, ya está. Sí, porque al final yo lo que vendo es igual la marca. La marca Brand Stoker y los productos y servicios que vendemos a través de Brand Stoker. Yo creo que igual es por eso, pero
Sí que es verdad que a mí me gusta cuando me viene un cliente, incluso lo primero que le propongo es que no estén ellos delante. Porque al final te condiciona. Porque una foto que haces, una foto en blanco y negro, que tengas una... Ya. O sea, al final es un mundo gráfico muy, muy, muy limitado. Y lo estamos viendo. Todos estos del ranking que decía antes José, de todos estos podcasts que a nivel mundial que tienen mucha presencia y son personajes, Joe Rogan y toda esta Sí. gente, que es la cara del Menda, en blanco y negro, es que eso se quema con muchísima facilidad. Muchísima. O sea, a la vuelta de un año ya ves como Casi todos... quizás tendrías que estar cambiándola cada temporada como para llamar un poco la atención. Claro, sin embargo, tú tienes una marca potente. Ya. A mí, por ejemplo, un logo que me quema mucho es el de Jordi Wild. O sea, ya lo veo y lo tengo muy quemado. Muy Sí, quemado. No. sí, pero Y es potentísimo y es buenísimo, pero Porque a lo mejor sí, lo vemos mucho, Pachi, también. puede ser, pero claro, yo creo que Porque se también ve en igual que todos los lados, nosotros, en los rankings, en tal, ¿no? claro, sí, pero igual que las radios cambian cada año prácticamente su imagen del presentador y le hacen, o la presentadora y le hacen una imagen, perdón, una fotografía de ese año, y los podcasts que se suben, que son cortes de programas de radio, cada año cambian la carátula. bueno, es que ahí me estás abriendo un melón que tengo que catar, Pachi. O Dale, sea, éntrale. o sea, hay una cosa muy clara y es que tú una marca cuando formalmente, gráficamente está bien construida no se tiene que cambiar nunca. Ujú. Se cambia cuando de repente los códigos gráficos o pues, aparece un nuevo dispositivo y tu marca no se puede reproducir bien, como pasa con los equipos de fútbol y todo esto. Vale. Pero claro, si la radio, como bien dices, cambia su imagen, lo que hace la marca es, o sea, lo que hacen las radios es que anualmente, todos los años, cada vez inicio de temporada, nueva imagen. No nuevo logo, o sea, No, claro. nueva imagen, nuevo look and feel, luego Sí. nuevos códigos gráficos, nuevo estilo de color, nuevas tipografías, se matizan los colores, porque al final, pues la copa es azul y nunca va a dejar de ser azul. Ujú. O sea, eso por temporada. Y eso es lo que yo creo que además los podcasts deberían hacerlo más, sobre todo podcast de largo recorrido y pues por ejemplo, un video podcast, por ejemplo, como el de Jordi Wild, que tiene tantísima, bueno, todas las semanas tiene contenido nuevo varias veces y tiene la super repercusión que tiene, tienes que verte, bueno, tienes que revitalizar eso, porque si no luego lo que pasa es la otra derivada, que es un poco por lo que deriva todo esto, ¿no? Que, es que mi marca no funciona, es que ya me cansa de mi marca. No, tu marca no te cansa. Lo que te cansa es tus códigos gráficos y cómo lo estás mostrando. Entonces yo creo que si alguien tiene que abordar estos cambios, precisamente son los podcasts más que las radios, porque los podcasts por lo general tienen muchísimos más impactos audiovisuales que la radio, ¿no? Bueno, están ahí, ¿vale? Tampoco voy a pillarme los dedos. Y en el caso de Jordi igual, pues a lo mejor pues sí que estaría guay el poder darle un lavado de cara temporada a temporada. O sea, eso es algo que es una buena práctica que se hace en el mundo de la radio, porque precisamente lo que se busca es que Una pequeña renovación, es un mínimo de renovación, ¿no? Pero algo. Sí, primero porque estás mostrando lavado de cada temporada nueva, empezamos, igual que hay muchas veces que hay voces nuevas, pues temporada nueva, pues las cosas cambian, ¿no? Estamos evolucionando. Pero claro, tu histórico tiene que mantenerse en tu marca, en tu logotipo. Siempre pongo el ejemplo de General Electric, que es una marca que tiene más de 100 años y el logo sigue siendo el mismo. Ya, bueno, claro. Pero el look and feel lo van cambiando. En las empresas a lo mejor se tarda más, se tarda entre 3 o 5 años, a lo mejor se va haciendo un lavado de cara, pero el logo sigue siendo el mismo, ¿no? Y eso yo creo que con el tema de los podcasts, pues es algo que según vaya madurando el mercado, me imagino que irá llegando. ¿Qué evolución has visto en los últimos años? Para ti, la que haya tenido un mayor impacto. ¿En un podcast en concreto? No, en general. O sea, que hayas tú visto desde cuando empezamos con los podcasts hace ya varios años, ¿cuál ha sido como una o las evoluciones que tú has visto en referencia a lo mejor que hayan aparecido diferentes actores como Amazon o Spotify, que nos han obligado quizás a cambiar, o YouTube, por ejemplo, ahora con el vídeo, que nos han ido obligando a cambiar ciertas cosas? Porque yo ahora me fijo en los logos de compañeros de podcast que hace 5 años no se veían ese tipo de logos. Por ejemplo, lo de Tengo un Plan es una cosa que tampoco han inventado absolutamente nada nuevo, pero fue novedoso cuando lo sacaron. Ese logo muy oscuro, muy negro, con los dos, ¿no? Luego otros podcasts, por ejemplo, como el de los de Podimo. Todos los podcasts y todas las imágenes de Podimo también tienen como una identidad. ¿O los hace el mismo diseñador? Sí, comprendo, pero al fin y al cabo el podcast es distinto, ¿no? Las temáticas son distintas.
Iba a decir exactamente eso, que precisamente además estáis poniendo ejemplos que precisamente tengo un plan y el logo nuevo de Podimo, yo no sé si es una misma tipografía, pero a mí me parece muy, 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 muy parecida, ¿no? Ese aspecto, Ujú. como que hay como una uniformidad, ¿no? En ese tipo de contenido. Muy interesante, Pachi, esa pregunta. Sí, yo además, yo ahí veo un poco qué pasa como con las marcas, que hay tendencias, ¿no? Hay tendencias de diseño, tendencias estéticas que de repente se llevan los degradados, de repente se Ya. llevan Los las sombreados, ¿no? O sea, estrellas o las... Y muchas marcas pues son, pues están sujetas a esas modas, ¿no? Y al final luego lo que funciona realmente con el tiempo es crear esas marcas que sean más atemporales, más asépticas, que no te condicionen y que luego, pues a la vuelta de un tiempo puedas actualizar ese universo gráfico y que tu marca, tu logotipo siga aguantando, ¿sabes? Yo lo que veo, la mayor evolución que veo ha sido sobre todo la presencia en los destacados, ¿no? De Amazon, Evox también, que al final, y bueno, y Spotify, antes pensábamos solamente en nuestro cover y ya está, y de repente y en no, uno. y en uno, cuadrado, en proporción 1:1, y ahora de repente pues tienes que generar mucho más contenido, ¿no? O Claro, sea, para tienes los reels, para los reels, que para los sean vertical. especiales, para... O sea, yo es verdad que a mí lo que más me ha volado la cabeza en estos años ya es el consumo de imagen, que hemos pasado de un formato únicamente horizontal, ahora gracias a TikTok e Instagram, a Lo tener vertical. que crear piezas verticales. Y ahora ya lo que estamos viendo es que ya no valen solamente con piezas verticales, sino que además estamos creando piezas que sean verticales, pero que tengan la gráfica centralizada en el centro para que nos sirva para cuadrado y para 4 tercios. O sea que Ujú. es un poco, eso es un poco lo que yo veo, que al final ves cómo el diseño se va adaptando al formato, ¿no? Y vamos ahí poco a poco, pues bueno, adaptándonos a lo que nos van exigiendo, sobre todo las plataformas, porque ahí un poco es donde está la visibilidad y demás. Y luego a nivel ya más táctico, al principio nadie hacía podcast de cover de episodio, y Mm. ahora cada vez se están haciendo más, ¿no? Al final es algo que Sí. nosotros, mira, por ejemplo, este mes hemos estado cambiando todos los covers de esta temporada de Sin Cita Previa con Adelas por lo mismo, ¿no? Porque estábamos viendo que los dispositivos ya no es esa imagen chiquitita, sino que ya se aprecia algo más, que luego eso se utiliza en banners, y si estás haciendo alguna campaña de amplificación, ese cover te tiene que dar más información De lo que era, específica del claro. episodio. Entonces, y eso al final implica un trabajo más de, bueno, más de diseño. Que ojo, que hay mucha gente, y gente que lo está petando, que sabemos que lo hace con inteligencia artificial y les vale. Pero bueno, yo creo que la clave un poco es el que se puede ir adaptando poco a poco manteniendo la marca, ¿no? Y esa línea gráfica definida que le dé cierta coherencia a todos tus contenidos. Que aquí, para mí el que mejor lo hace es Emilcar. O sea, Emilcar, Sí, tú ves todos sus covers sí, y no sí. se parece a nada, pero entre sí, que es a lo que se tiene que parecer, todos sus podcasts tienen una identidad Una muy identidad. clara. Sí, sí. Un símbolo, un color, Sí. fondo blanco, y tiene una Y un arquitectura toque de Mac. marca. Y un toque Bueno, Mac, ¿no? Un toque Apple, un toque, no sé, quizá a sí, lo mejor es que ya lo asociamos, lo añadimos nosotros, pero a mí me da siempre como un rollito Mac, ¿no? el Que thing, responde un sí, poco. el Think Different de Mac de hace, pues eso, de hace ya unos años, que Ujú. fue cuando Emilcar empezó ya a organizar un poco toda su parrilla de contenidos, y lo sigue manteniendo y funciona Sí, sí, es una increíblemente identidad bien. corporativa suya y de todos los podcasts que se asocian con él, Eso claro. es. Bueno, Rubén, pues con esto os vamos a dejar aquí, terminamos este episodio, porque si tenéis más dudas y más necesidades, pues escribís a Brand Stoker, nos escribís a nosotros, os ponemos en contacto, lo que sea necesario. Ya sabéis que aquí en campuspodcast.es pues estamos para seguir dando información y divulgación acerca de todo lo relacionado con el sector del podcast. Ya sabéis que podéis visitarnos en campuspodcast.es, ahí tenéis la formación online de la cual os venimos hablando durante mucho tiempo, y hoy nos vamos rápido y corriendo, que tenemos muchas cosas que hacer. Rubén, Muchas muchas gracias, gracias. amigo. Gracias. Chao, Gracias, José. Rubén.